esta ocasión vamos a reflexionar en torno al feminismo y en consideraciones nos interesa abrir el debate sobre algunos acontecimientos, por ejemplo, el incidente que hubo con el periodista Genaro Villamil cuando fue expulsado de un contingente de la vanguardia, y pues eso suscitó una polémica, que finalmente son temas que se polarizan y que aquí nos interesa que haya ese diálogo de las posturas en torno a esos acontecimientos. Nos acompañan Magali Barreto, Diego García, y pues sobre estos temas que podrían comentar y reflexionar Magali. Sí, pues recordemos que lo que pasó con Genaro fue en el contexto de la marcha de Mara, que si ustedes recuerdan, ella tomó un Cabify, que es como este tipo de taxis privados, y entonces pues muchas de las movilizaciones feministas tradicionalmente son por los agravios recibidos, ya sea feminicidios. Fue como se empezó organizando, por ejemplo, en Ciudad Juárez, todo los feminicidios, y es un movimiento que pues es con base en agravios, ¿no? Lo mismo está ocurriendo ahora en España, ¿no? Y yo pues remarcaría que con Genaro ya había pasado, no solo en México pasan este tipo de cosas con los periodistas, también en el movimiento argentino, donde llegan a inundar 100,000 mujeres las calles, hay este problema con los periodistas, ¿no? Y yo solo pongo una analogía. El 1 de enero, en el 1994, cuando los zapatistas aparecen en los diálogos, y luego después en el 95 son los diálogos de San Andrés, los periodistas no se mentían entre los zapatistas a fotografiarles así la cara, ¿no? O en sus contingentes. Había un respeto, ¿no? Respetaban en qué parte estaban los periodistas y no sin ocasionar tumultos, ¿no? Porque a las mujeres cuando marchamos no se nos respeta. Por ejemplo, en Argentina era una cuestión parecida porque le llamaban a las marchas el tetazo, ¿no? Entonces, sí, están las mujeres poniendo el cuerpo y tradicionalmente somos concebidas como mercancías, ¿no? De intercambio. ¿Por qué vamos a querer ser usadas como mercancías y que se metan a fotografiar y que no respeten los contingentes donde van mujeres que por su ideología son separatistas y que van desnudas del torso? No, ¿por qué no hay ese derecho a hacer una forma de otro tipo de política? Y no es que haya algo en contra de los periodistas. También pasó eso con el lamentable feminicidio de Lesbi, en una de la primera marcha que reunió como a 10,000 estudiantes en la UNAM. También hubo problemas con los periodistas, porque también se quieren meter para agarrar nota entre las mujeres, ¿no? Y es como, pues, claro, si fuera un ejército bien organizado, donde toman las armas, o cualquier staff de cualquier movimiento más o menos organizado, hay periodistas que respetan estos espacios, ¿no? Y no, como son mujeres, no es como tenemos derecho de pasarles nuestro territorio. O sea, creo que el problema no es que cubran las marchas, sino que haya respeto al propio movimiento, y todos los movimientos tienen sus propias normas y su propia forma de relación con los medios. Diego. Bueno, primero que nada, me da muchísimo gusto estar aquí con Magali, que conozco desde hace bastante tiempo, que coincidimos en el movimiento Yo Soy 132. Me da mucho gusto volver a encontrarla. Y yo quisiera plantear varias cosas sobre este tema, pero elevar un poco el debate. A mí me parece que lo que no se toma en cuenta es que en el proceso de emancipación del hombre, en el proceso de liberación del hombre y la mujer como categorías, no se toma en cuenta que se pueden tomar muchas categorías que influyan en el proceso de liberación del ser humano. Y eso es lo principal. Es decir, estamos hablando de un tema que tiene como categoría al hombre y la mujer, que está en el terreno del eros, y que a veces se pierde de vista que lo más importante es la liberación del ser humano, completar al ser humano. Y eso es muy grave, porque se permite que haya otros movimientos que estén al margen de este movimiento. Es decir, no se toma en cuenta, por ejemplo, que lo que pasaba antes en la liberación negra, que condujo a Martin Luther King a hacer un movimiento pacifista, o a Mandela a hacer un movimiento del apartheid, que fueron pacifistas, tenían como propósito, como lo es el feminismo también, la liberación del ser humano. Y eso a veces no se toma en cuenta, porque solamente se busca la igualdad y se pierde de vista lo más importante.
Y eso a mí me parece bastante grave, porque entonces el enemigo se personifica en otra categoría, es decir, en lo masculino. Y no se piensa que en realidad lo que hay que romper son esas categorías que nos dividen, lo masculino y lo femenino. Y cuando eso pasa, uno se da cuenta que en realidad no se puede personificar una lucha en términos de un agresor, sino la agresión, que es lo que hay que combatir. Es decir, el sistema que hace que esto pase, que es en este caso el patriarcado. Y entonces por eso se dice que es importante respetar una ideología. Yo digo, no hay que respetar las ideologías, lo que hay que respetar es la liberación del ser humano para poder todos caminar hacia una sociedad donde no exista machismo, pero que tampoco no exista feminismo, es decir, que exista algo totalmente distinto que no hemos visto. Yo lo que digo y a lo que me ataño es a la definición que tenía Angela Davis sobre esto, una sociedad que en donde no haya fronteras entre lo masculino y lo femenino, es decir, polimorfa, liberada, y que no haya estas categorías. Es lo que yo tendría que decir. Entonces, por eso es que la violencia es reprobable en este caso, porque no se sabe cuáles son las categorías políticas correctas que hay que combatir. Y eso es lo grave. Y no solamente pasa en el caso del feminismo, hay que decirlo, sino también en muchas otras luchas. Inclusive en la lucha indígena, que yo tendría también que decir que hay muchas cosas que hay que criticar de ese país, pero es otra plática. Sí, es Pues yo creo que habría que definir qué es ideología para empezar. Por ejemplo, para atacar al movimiento feminista, desde la derecha o desde el conservadurismo se habla de la ideología de género, como si todo lo demás no tuviera ideología, ¿no? Entonces recordemos que la ideología está detrás de todas las afirmaciones, de las creencias, de la cultura, hasta los más queer, hippies tienen ideología, ¿no? Que puede ser el nihilismo, puede ser... Entonces todo, partamos de ese principio, todo tiene una ideología, ¿no? Y en ese sentido, yo retomaría, quisiera hacer una metáfora, una analogía con el marxismo, ¿no? Por ejemplo, cuando Marx empieza a hablar como a estudiar el capitalismo y cómo existe las clases sociales, las contradicciones entre las clases sociales, la burguesía, el proletariado. Por ejemplo, las feministas marxistas, porque debemos de decir que hay varios tipos de feminismos, no hay un solo tipo, hay muchas categorías dentro de, y muchas formas de pensar, o sea, es como otro mundo, una gran izquierda, así como hay muchos tipos de marxismo, que están el maoísmo, el leninismo, el estalinismo, en el feminismo también. Entonces, ¿cómo podemos, cuando hablamos de igualismo, cuando hablamos de eso, se tienden a borrar los filos de las contradicciones de la clase social, en este caso, el grupo oprimido, donde se le ha extraído su capital por miles de años, ¿no? Para empezar, siendo las mujeres sujetas de intercambio, por ejemplo, en el matrimonio forzado, que todavía en México hay mujeres indígenas que no les preguntan y las casan a la fuerza, ¿no? Como mercancías. Y eso por miles de años fue, ¿no? Para Levi-Strauss, Engels, esa es la base del patriarcado, ¿no? Que las mujeres no puedan decir, que seamos vistas como objetos, ¿no? No como personas, ¿no? Entonces, ahí yo podría eso, ¿por qué a Marx no le decía, pero si los burgueses y los obreros pueden ser amigos, pues, ¿por qué no dejas de ser marxista y eres humanista? ¿No? Eso sería. ¿Por qué no dejan es lo que nos dicen, ¿por qué no dejas de ser feminista y eres humanista? Como negando todas las contradicciones y las opresiones que hay. Ya, pero por ejemplo en el tema de la segregación en los contingentes, hay dos versiones que he escuchado, ¿no? Una parte que dice, ese contingente no representa necesariamente a todo el feminismo, es una expresión, y hay otro que dice que es legítimo, además, ¿no? Si ellos deciden segregar ese espacio de manifestación, es legítimo, eso no se cuestiona, cada quien sabe cómo se manifiesta y cómo expresa su movilización política, pero también qué tanto eso es, en términos de eficacia política, algo que les va a redituar, ¿no? Porque al final una marcha y una movilización es para sumar voluntades y ganar voluntades y convencer voluntades y que los discursos no solo estén posicionados sobre el feminismo, sino que además en la realidad transformen esos discursos. Y si se segrega, digamos, se aísla la movilización. Ese es un debate interesante que me interesaría que también se diera en torno a eso y pues, Diego. Exacto. Parto con lo que tú dices y después le contesto a Magali. Me parece muy interesante que esa es una de las cosas fundamentales de cualquier movimiento político.
las cosas fundamentales de un movimiento político es entender que entre más voluntades se sumen, más oportunidades hay para disputar el poder. Y no creo que las feministas no quieran disputar el poder, porque si no, no tiene sentido hacer política, si no es por la disputa del poder. Para que eso suceda, lo que se necesita es generar simpatía en grandes capas de la sociedad. Y a veces lo más importante es eso, por eso ponía los ejemplos tanto de Mandela como de Martin Luther King. Cuando se genera simpatía con el blanco, que no es el que realmente oprime, sino es el sistema el que oprime. Y lo entiende muy bien Martin Luther King y dice, y más Malcolm X, y dice, entonces por eso hay que luchar contra ese sistema y no contra quien se quiera sumar al movimiento. Y eso es lo que las feministas en términos políticos están errando, porque están haciendo que un género, que es el 50% de la población, se aleje, y no todas, hay que acotar que estamos hablando del caso de género Villamil, concretamente con ese tipo de actitudes. Yo también lo que creo es que se confunde mucho en términos de la teoría, lo que decía Marx y lo que dice la teoría crítica en general, ¿no? Yo creo que existe marxismo-leninismo y existen ideologías porque la gente no lee, o sea, como que en realidad no van a las fuentes y no entienden lo que estamos tratando de explicar. Y por eso yo me ataño a la definición de Angela Davis, que además es una feminista muy notable y una marxista también muy notable, ¿no? Y ella decía, y lo leo textualmente, y no es que sea ideologizado, sino es en realidad lo que todos esperamos con el movimiento feminista. Primero que nada, ella decía que el Eros quien viviera en una ciudad liberalizada tendría que ser un Eros liberado, polimorfo, y no marcado de masculino y femenino, es decir, donde no existan estas categorías que nos oprimen a todos. Y eso es lo que a veces ciertos grupos feministas no entienden, ¿no? Que finalmente este machismo nos oprime a todos. Bueno, yo quisiera retomar el término que es de eficacia política, es decir, como la parte estratégica o táctica del movimiento feminista, que como ya dije, hay varias posturas dentro del feminismo. Está desde el separatismo, desde las personas que sí quieren integrar a los hombres o que creen que sin los hombres no puede haber un cambio real en la sociedad, ¿no? Y hay varias posturas, ¿no? El separatismo, el anarquismo feminista, el feminismo institucional, ¿no? El de las ONGs, ¿no? Hay como, no podemos como meter a todas en el mismo saco, ¿no? Es mucho más, es un movimiento muy complejo. Lo que sí puedo decir en términos generales, este problema que hubo con la marcha de Mara para pedir justicia, que con este periodista, que también hubo algo similar, por ejemplo, en el 24A, que fue la primera vez que igual 10.000 mujeres marchan. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que une a todos los tipos de feminismos, desde lo queer, qué es lo que nos une, ¿no? Pues en México es la lucha contra la violencia hacia las mujeres, sobre todo los feminicidios, ¿no? ¿Por qué? Porque matan a 7 mujeres diariamente en México, porque 7 mujeres de cada 10 al menos reportan haber sufrido violencia de su pareja actual o del anterior. O sea, es un problema, es un fenómeno social, un fenómeno político, donde las mujeres están diciendo ya basta. Por ejemplo, ahorita en el DF se está declarando la alerta de género. Bueno, el problema es que creo que de parte de muchos compañeros hombres no aceptan la otra forma de hacer política de las mujeres, quieren seguir siendo el centro de atención, no pueden concebir que ellos no sean el centro, ¿no? Que todo tenga que pasar por ellos, ¿no? No aceptan que las mujeres puedan ser sujetas políticas. Tiene que haber una tutoría de hombres. Ya, termino con eso. Les cuesta aceptar. Yo creo que el feminismo, como decía, cumple una función revolucionaria muy importante. Yo considero que es claro desde la teoría crítica que eso es así. Y que nos ha ayudado mucho en las últimas etapas, sobre todo del capitalismo actual, a entender muchas problemáticas, ¿no?, que ocurren en este neoliberalismo tremendo que sufrimos todos, insisto. A mí me parece que lo que no se toma en cuenta, y creo que Magali me está dando la razón en eso, es que en realidad los sectores oprimidos son muchos. Y lo importante en política es disputar el poder a una minoría rapaz, machista, racista, clasista,
etcétera, etcétera. Es decir, que influyen muchas categorías. Y eso es lo principal. A mí me parece que cuando uno habla de eso y argumentar que es que el hombre quiere tutelar algo, es erróneo. Es más bien en qué sentido el oprimido puede ser objeto de su liberación y en ese caso, cómo definir estrategias entre todos los que nos sentimos oprimidos. Desde el caso del género, hasta el caso del color de piel, hasta el caso de ser pobre. Porque eso es lo más grave en México, sin duda ninguna. Ser mujer pobre e indígena es mucho más grave que solo ser mujer blanca y rica en México. Y eso es lo importante. Cuando nosotros podemos diferenciar que el oprimido en México toma muchas características y muchos matices, entonces podemos hacer una lucha conjunta y creo que desde el feminismo eso nos está considerando. Magali. Pues como digo, hay muchos tipos de feminismo y decir que solo que desde el feminismo no se está considerando es tomar una facción o un grupo más radical como tomar de todo el mundo es equivocado, ¿no? Porque hay muchas feministas que sí lo quieren así. Y pues claro, se tiene que hablar de la interseccionalidad, ¿no? De las opresiones, desde ser gay, indígena, migrante. Sí. O sea, no, de los privilegios que pueden tener o no, pero en ese sentido hago la misma analogía del marxismo. O sea, por más simpatías que tengas y todo, hay que volver a revisar los privilegios que tienen los hombres, ¿no? Para ver cómo se están relacionando, porque muchas veces la cultura patriarcal hace que esté invisible, como todo lo que es la cultura, o con los privilegios que tenemos, ¿no? Lo mismo decía Marx, o sea, ¿por qué hay tanto resentimiento de clase? Pues claro, porque es un grupo que ha sido explotado y que las personas que empiezan a tener conciencia empiezan a tener conciencia de explotación y que es un movimiento movido por la rabia. Y eso no lo entienden muchos, ¿no? Entonces, sí creo que hace como, para que pudiera ver mejor entendimiento, tendría que haber mayor respeto de las personas que quisieran hacer alianzas con el movimiento feminista, ¿no? De respetar las propias reglas del propio movimiento y de decir, bueno, vamos a partir de esas reglas un diálogo, ¿no? Pero no querer imponer sus categorías patriarcales de relacionarse. O de hacer alianzas políticas, porque las mujeres tenemos otra forma de hacer política, donde lo político es personal. Pues, bueno, en a modo de conclusiones que pudiéramos ir aterrizando, Diego. Sí, pues habría que definir qué categorías son esas, no son claras, yo creo, desde el feminismo, no hay categorías claras, no hay una teoría clara y bien definida, me parece que eso no existe. Estoy de acuerdo totalmente con Magali en que es importante entender las propias dinámicas de los movimientos, pero de todos, y en realidad entender que la política es la disputa del poder. Lo que estoy de desacuerdo es en lo que sí, Marx jamás definió que había una rabia contenida, porque en realidad Marx solamente habló de economía y nunca de política, y eso está en los textos. Madame Marx jamás habló o definió política, nunca. Desde luego habló de la lucha de clases y definió categorías, que es lo que hay que hacer en filosofía y hay que hacer siempre cuando se genera una teoría crítica, pero jamás habló de política. Y la política es que hay que definirla día con día, siempre desde la teoría crítica, hay que hacer política, sin duda ninguna. Yo lo que creo que esa política tiene que ser siempre esperando la conquista del poder, disputar el poder, insisto, a una minoría que se ha adueñado absolutamente de todo. Yo más cerraría diciendo, es importante el poder feminismo, pero hay que apoyar a todos los oprimidos en general y que hagamos conciencia de que en realidad el objeto de, digamos, como de disputa es que no haya otro, que no haya el otro al que le podamos echar una carga que es innecesaria, ¿no? Que si no hubiera capitalismo, es decir, el otro como excluido, el pobre, el indígena, la mujer, etcétera, ¿no? Bueno, no sé qué el tema del Marx y la política personalmente no lo comparto, pero bueno, es otra discusión. Para algún día haremos otro debate sobre eso, sí, pero sobre el tema que nos atañe a la conclusión. Pues sí, o sea, es importante. También lo que cuesta mucho trabajo, creo, es mucho de la lucha de las mujeres es por el reconocimiento, ¿no? Por el reconocimiento de derechos, ¿no?
incluso de hacer política, ¿no? Como Y los de indígenas. hacerla de otra forma, no caciquil, ¿no? No desde arriba. No, habrá feministas que crean que sí es tomando el poder, ¿no? Habrá otras que crean más en una teoría política Foucaultiana o jareniana del poder comunitario, de cómo pasa el poder, de que el poder no es, el Estado está en cada persona, ¿no? Entonces, de cómo nos relacionamos, mucha de la revolución feminista, más allá de tomar el poder, es cómo nos relacionamos hombres y mujeres en el espacio familiar, en las relaciones íntimas, ¿no? ¿Qué es poder siempre? La microfísica del poder. Es poder. O Es sea, poder. no todo es tomar el poder. O sea, El Estado, no todo es el Estado. No todo es el Estado, pero todo es poder. Por eso dije poder, no la toma del poder público, sino siempre hay una disputa de poder. En una relación sí, personal, pero el poder implica relaciones asimétricas, en este caso hombres y mujeres en muchos casos, y si hay una tensión, y si hay una lucha de clases, y si hay resistencias a cambiar, y no estoy diciendo que todos los hombres no quieran cambiar, quizás sea el 30% que sí, contra un 70% que se resisten, y que hay una especie de reacción conservadora. En toda relación de poder hay tensión, y si son asimétricos, eso es cierto. Sí. El poder en lo ideal, ¿no? O sea, el poder ideal es que en esa asimetría se llegue a un entendimiento para que pudiera haber ese diálogo. En gran parte, en consideración, lo que pretende es que haya esos diálogos, esos espacios donde pudieran confluir y debatir, ¿no? Entonces, por ahora creo que fue muy fructífera esta discusión, y yo creo que incluso hay muchos temas pendientes. Muchas gracias, Magali. Gracias Diego. por la invitación. Pues, muchas gracias. Opinen, díganos de qué más quieren debatir sobre este mismo sin tema, linchamiento, por favor. ampliarlo. De ninguna de las partes. Sería muy bueno. Gracias, fue un placer. Gracias.